Hey, muy buenas a todos, amantes de la Tierra. Todos alguna vez hemos escuchado hablar sobre la importancia de los recursos naturales para los ecosistemas y de cómo su progresiva escasez nos afecta a nuestras vidas. Cuando hablamos de recursos limitados, siempre se nos vienen a la cabeza ejemplos como el agua o el petróleo, pero hay uno sin tanta repercusión mediática que está afectando a nuestras vidas por igual, y se trata del suelo. Sí, es que la acidificación del suelo, causada por la degradación, es un problema creciente que está pasando desapercibido. Y es que este tiene un impacto muy significativo en nuestra capacidad para cultivar alimentos y mantener ecosistemas saludables. Pero antes de todo, ¿qué es el suelo? Bien, pues se trata de una capa fina compuesta por minerales, agua, aire, materia orgánica y organismos vivos, con un grueso que va desde unos pocos centímetros hasta 2 o 3 metros, que recubre la superficie terrestre de nuestro planeta. Desde un punto de vista ecológico, los suelos aportan diversos beneficios, como la producción de biomasa, alimento, energía, filtran, regulan y transforman toda la materia que absorben, además de ser hábitat para el 25% de la diversidad mundial. Y ahora se nos formula la siguiente pregunta, y es que, ¿cómo se forma este suelo? Y es que el suelo se forma a través de un proceso llamado edafogénesis, que implica la degradación de la roca de origen mediante procesos químicos, físicos y biológicos. Estos procesos incluyen la meteorización, que consiste en la transformación de la roca madre por agentes atmosféricos, como la fragmentación y disgregación mecánica, la alteración química y la actividad biológica. Y factores como el clima, la vegetación, la litología, la geomorfología y el tiempo influyen en la formación del suelo, a través de la actuación de procesos de transformación de material geológico y biológico, reorganización de ambos materiales y pérdidas y adiciones de materiales. Además, la salud del suelo está interconectada con muchos aspectos del desarrollo sostenible. Tanto es así que varios de los objetivos de desarrollo sostenible están relacionados con la gestión y preservación del suelo. Hasta 5 de los 17 aprobados por la ONU en la Agenda 2030 tienen relación directa con el suelo. La degradación del suelo es un fenómeno en el que el suelo de un determinado lugar pierde parte de sus cualidades físicas, químicas y ecológicas, llegando a una disminución de su capacidad para brindar buenos servicios tanto ecosistémicos como biológicos, tales como la regulación del clima o el mantenimiento de la biosfera. Uno de los efectos de este proceso es la acidificación del suelo debido a diversos factores, tanto naturales como antrópicos, que alteran la composición química del suelo disminuyendo su pH a valores menores a 7. Aunque la acidificación del suelo puede ser un proceso natural, las fuentes antropogénicas de acidez y los efectos en la química del suelo afectan de manera negativa, degradándolo y provocando una disminución en la productividad de los campos de cultivos. En la mayoría de casos, la acidificación del suelo no causa una degradación grave hasta que el pH cae por debajo de 5,5, momento en el que empiezan a encontrarse niveles tóxicos de aluminio en muchos suelos. La acidificación del suelo es observada cuando hay una reducción de productividad en los cultivos, bosques o pastizales, e incluso, en ciertos casos, se puede encontrar evidencias de aluminio en las aguas, lo que se conoce como lixiviación, representando una amenaza para la vida acuática, ya que en ciertas ocasiones, como aguas ácidas o con bajo contenido de materia orgánica, el aluminio puede volverse más soluble y tóxico. La existencia de niveles elevados de acidez puede atribuirse a diversas fuentes, entre las cuales destacan fertilizantes nitrogenados amoniacales, combustibles fósiles, agricultura intensiva y material parental. Fertilizantes nitrogenados amoniacales. Estos fertilizantes contienen amonio, el cual se transforma en nitrito, que es la forma nítrica en la que la mayoría de plantas asimilan el nitrógeno, y suelta un protón, que es causante de la acidez. Las reacciones que se producen son bastante complejas, pero se puede resumir en esta ecuación que vemos aquí. Y adicionalmente, debido a que las condiciones en los suelos suelen favorecer este tipo de reacciones, hace que estos fertilizantes sean potencialmente problemáticos para la acidez de los suelos, si no se toman medidas adecuadas. En segundo lugar, podemos encontrar los combustibles fósiles. Se podría considerar una fuente indirecta, ya que la acidificación es un efecto secundario de esta. Cuando los combustibles fósiles se queman, liberan diversas combustiones que contienen nitrógeno y azufre, provocando lo que conocemos como lluvia ácida. Como bien dice el propio nombre, esta lluvia cae provocando la acidificación de los suelos. En el caso del azufre tenemos esta reacción. En el caso del nitrógeno encontramos esta reacción. En tercer lugar, nos encontramos con la agricultura intensiva. Este método agrícola, al dejar temporalmente el suelo sin una cubierta vegetal protectora, facilita el proceso de lixiviación, lo cual puede resultar en pérdidas de nutrientes básicos. Por último, tenemos el material parental. Es una de las fuentes de acidificación naturales que, mediante el proceso de descarbonatación, provoca una alteración de silicatos, aluminosilicatos y óxidos de aluminio, oxidación de sulfuros y sulfatos.
El problema de la acidificación del suelo ha ido experimentando un aumento significativo debido a la intensificación de la agricultura y al incremento en el uso de fertilizantes nitrogenados. Este problema afecta negativamente, principalmente al sector agrícola, con efectos tales como la reducción del crecimiento de las plantas, una disminución en la disponibilidad de nutrientes, la solubilización de elementos tóxicos para las plantas y la disminución de la eficiencia relativa de los fertilizantes químicos en el suelo. A largo plazo, esto podría traducirse económicamente en mayores gastos, tanto en el uso de neutralizantes como en la aplicación de nutrientes adicionales. Además, habría una disminución en la producción agrícola. Desde una perspectiva ambiental, las consecuencias son evidentes, con impactos en la biodiversidad, cambios en las condiciones del suelo que afectan negativamente a los organismos que dependen de los recursos del suelo y la contaminación del agua, con la contribución a la lixiviación de metales pesados y nutrientes puede resultar en la contaminación del agua, generando conflictos relacionados con la calidad del agua potable y la vida marina. A nivel social, como se ha observado anteriormente, pueden surgir conflictos en la agricultura, sobre todo en comunidades que dependen de ella, e impactos en la salud, por ejemplo, de la contaminación de las aguas o la disminución de la calidad de los alimentos. Se podrían implementar diversas medidas preventivas y conservativas, tales como el encalado o el uso de plantas tolerantes al aluminio. El encalado consiste en enmendar un suelo ácido con cal, y esto ayuda a reducir la presencia de iones de aluminio y otros metales, al mismo tiempo que mejora la disponibilidad de nutrientes. Estas acciones colaboran en la neutralización del pH, llenan el complejo de cambio con bases y por ende disminuyen la pérdida de nutrientes. El complejo de cambio es un conjunto de partículas de alto peso molecular dotadas de cargas negativas capaces de retener o absorber iones de cambio en el suelo. El uso de plantas tolerantes al aluminio. La plantación de plantas tolerantes a la acidez generada por el aluminio comporta una solución temporal que puede generar efectos contraproducentes a corto o medio plazo, donde podría llegar a incrementar la acidificación y degradación del suelo. El pH del suelo y la actividad de los iones de aluminio y hidróxido están relacionados de la siguiente manera. A medida que el pH del suelo disminuye, es decir, se vuelve más ácido, el aluminio se vuelve más soluble. Cada ion de aluminio puede reaccionar con 3 iones hidróxido y liberar 3 protones, lo que conduce a la disminución del pH del suelo. Montana, Estados Unidos, es un ejemplo de aumento en la acidificación del suelo, un problema descubierto en la región alrededor de 2015 y que está presente en los suelos de hasta 24 condados. Las condiciones que han contribuido a un suelo de estas características han sido el uso de fertilizantes nitrogenados amoniacales, suelos con alto contenido de arena y o bajos niveles de materia orgánica, lixiviación y plantaciones de leguminosas. Según un profesor de la Universidad Estatal de Montana, aunque la mayoría de los agricultores no se enfrentan a este problema, aquellos que sí lo tienen pueden experimentar pérdidas completas de cultivos. Aproximadamente el 5% de las tierras destinadas a la agricultura se han visto afectadas por niveles de pH más ácidos de lo normal, menos de un 5,5, un umbral en el que, como ya hemos mencionado anteriormente, pueden surgir problemas significativos. Algunas de las preocupaciones agronómicas son la reducción del crecimiento de bacterias en leguminosas, ya que a pH menor de 6 se limita la fijación del nitrógeno, aumento de las enfermedades fúngicas y, por último, cambios en la eficacia de pesticidas. Actualmente se están llevando a cabo estudios para desarrollar métodos más precisos de detección del pH. ¿Y qué podemos sacar de toda esta información? La pérdida de suelos fértiles es uno de los retos más importantes y menos visibilizados que tenemos que afrontar cara al futuro. Y en nuestro caso de estudio hemos visto la pérdida de suelos causada por la acidificación, que puede disminuir la productividad agrícola. Bueno, también sacamos cuál es la principal causa, ¿no?, de todo esto, y es que el aumento de la acidificación en los suelos viene por el uso excesivo de fertilizantes en el cultivo y en la agricultura, que por lo tanto la mejor forma para prevenir esta problemática sería no utilizar o reducir el uso de estos fertilizantes acidificantes, sobre todo los nitrogenados amoniacales, que, explicados anteriormente, pues pueden provocar serias dificultades. Si nuestro suelo ya tiene un pH bajo, es decir, que ya tiene cierto grado de acidez, la medida más viable a implementar para conservarlo es con el encalado, el procedimiento que consiste en la agregación de compuestos químicos como el óxido de calcio, hidróxido de calcio o carbonato de calcio, que contienen calcio con el objetivo de neutralizar el pH del suelo.
En conclusión, y lo más importante es que la acidificación por degradación es un reflejo de la manera en que hemos descuidado la salud de nuestra tierra, y esto nos hace replantearnos nuestras acciones y buscar prácticas de conservación del suelo que restauren y reconstruyan su estructura, para así poder promover pues, un entorno más próspero para la biosfera y asegurando la base esencial de nuestra seguridad alimentaria y el equilibrio ecológico. Y creo que esa sería lo más importante que podemos sacar de todo esto, ¿verdad? Sí, esto sería más o menos un resumen de todo lo que hemos tratado el día de hoy. Y bueno, hasta aquí el programa. Esperemos que os haya gustado, ha sido un placer. Nos vemos en la próxima.